Hola mi gente bella, bienvenidos nuevamente. Yo soy Mónica Finol y hoy tenemos un programa interesantísimo, sobre todo que vamos a estar conversando con un médico que realmente tiene un currículum grandísimo, pero bueno, yo lo voy a resumir y le voy a dar la bienvenida al doctor Jesús Páez Cortés. Él es inmunólogo con una grandísima experiencia y en el momento que yo hace unos días en la cuenta de Instagram coloqué un post donde quería simplemente saber qué dudas y qué preguntas tenían ustedes sobre la artritis, el doctor Páez Cortés inmediatamente se puso en contacto conmigo y se ofreció sobre todo para darnos un gran apoyo en poder responder, en poder de manera muy sencilla dar esa información que es tan importante tenerla. Entonces, bueno, quiero darle la bienvenida, doctor. Muchísimas gracias porque sé que su agenda también está muy apretadita y nos ha dado ese pequeño espacio para todos los seguidores de Artrimonio. Muchísimas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias, Mónica. Un placer estar aquí y encantado de responder cualquier pregunta. Ok, sí, mire. Entonces, bueno, como comentaba, hace unos días en la cuenta de Artrimony colocamos un pequeño post donde decía, ¿qué te gustaría conocer de la artritis y qué te gustaría saber? Realmente fueron miles las preguntas y yo previamente en reunión con el doctor Páez Cortés hicimos pues una pequeña selección porque realmente el espacio es para muchísimas cosas, pero por el tiempo también nos vemos limitados, pero creo que este será el primer espacio entre tantos, ¿verdad, doctor? Entonces yo creo que Chévere. podemos empezar, doctor. Una de las preguntas que debemos responder claramente, empezar, ¿por qué es una enfermedad autoinmune? Bueno, las enfermedades autoinmunes son un problema del sistema inmunitario que te reconoce a ti como extraño. La única función que tiene el sistema inmunitario cuando está desarrollándose es lograr generar tolerancia a ti mismo. Sin embargo, en ese proceso hay unas células que se escapan de ese proceso y tienen la capacidad en el futuro, en función de tu carga genética y en función de los efectos ambientales, de desarrollar actividad inmunitaria contra ti mismo. Es decir, reconoce proteínas de tu cuerpo como si fuesen extrañas, como si fuesen una bacteria, como si fuese un microorganismo. Y esa activación lleva ahora al daño del tejido que puede generar no solamente artritis, que es una enfermedad autoinmune, sino una serie de enfermedades que tienen este mismo componente. Es decir, que una enfermedad autoinmune es ese desbalance del sistema inmunitario y te reconoce a ti mismo. En el caso específico de la artritis reumatoide, el sistema inmunitario reconoce proteínas que están en la cápsula sinovial, es decir, es un tejido que está en ciertos tipos de articulaciones específicamente o con más frecuencia en las manos, en los pies y en las rodillas para los pacientes que tienen artritis, y esa inflamación es lo que genera el dolor, el daño del tejido, el daño articular y la deformación en los casos crónicos y avanzados. Correcto. Una de las, excelente, doctor, importante información. Una de las preguntas que se repitió muchísimo y que lo enviaron varias personas, doctor, ¿la artritis es hereditaria? La artritis no es una enfermedad hereditaria. Sin embargo, tiene un componente genético. Entonces, déjame explicarte un poquito a lo que se refiere. Artritis como tal, el concepto de artritis, hay un montón de enfermedades que generan inflamación articular. Eso es lo que significa artritis. La artritis autoinmune, que la más frecuente de ellas es artritis reumatoide, que está entre alrededor de 1% de la población global, tiene la enfermedad. Sin embargo, no tiene una herencia mendeliana. Lo que significa es que no es que si uno de los padres tiene la enfermedad, los hijos van a tenerla. La artritis reumatoide no funciona así. Sin embargo, hay una predisposición a que la enfermedad esté presente en cierto tipo de individuos. Y esto está codificado por unos genes que tenemos todos que nos permiten reconocer o activar el sistema inmunitario. Okay. Esta molécula se llama, o este grupo de genes y de proteínas están codificados por algo que se llama sistema mayor de histocompatibilidad. Pero para no complicarlo, eso lo que hace es que permite a las células ver el medio ambiente de cierta manera. Las personas que tienen
esa molécula, y voy a ser específico aquí, HLA-DRB1, esa en específico es la que te da la susceptibilidad para tener artritis reumatoide. Sin embargo, el tener ese gen no significa que vas a tener la enfermedad. De hecho, ese gen está presente en un 35% de la población. Y como dije antes, solamente 1% de la población sufre de artritis, de los cuales de 1% de la población, solamente el 70% tiene ese gen en particular. Es decir, no es hereditaria, pero sí tiene un componente genético que te hace más susceptible a tenerlo. Es decir, tienes el primer paso que es, uno, tener el gen. Lo otro es efectos ambientales. No entendemos muy bien en el caso de la artritis reumatoide cuál es el otro elemento que lleva al desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, sí sabemos que es más frecuente en mujeres. Es 2.5 más frecuente en mujeres. Es decir, que el 70 al 80% de las personas que tienen artritis son mujeres, son del género femenino. Es decir, que probablemente también hay un componente hormonal relacionado con el desarrollo de la enfermedad. Entonces, no es hereditaria como tal, pero sí tiene un componente genético, tiene un componente ambiental y probablemente también tiene un componente relacionado con el género. Exacto, es decir, que se den todas esas condiciones, que tengas ese gen, encima el componente, si eres mujer, pues puedes tener mayor probabilidad que te toque Probabilidad. y el componente ambiental, que en este caso, pues aún no está determinado, ¿no? Específicamente. Exacto, exactamente. No sabemos qué es, pero tiene juega un papel fundamental en el desarrollo de la enfermedad. Correcto. Doctor, una de las características, antes de pasar a esta pregunta que es muy importante, ¿cuáles son esos primeros síntomas como artritis importantes que se tienen que tomar en cuenta? Porque luego de esto voy a una pregunta que es, ¿qué significa tener artritis cero negativa? Entonces, no sé si quiera usted empezar por eso. La artritis como tal puede presentarse en dos tipos de individuos particulares. Si el paciente es joven, es un tipo de artritis que es la artritis juvenil y generalmente en esos casos es una artritis de una articulación, es monoarticular. Y generalmente están en articulaciones grandes como las articulaciones de las rodillas. En el caso de artritis reumatoide, como la mayoría de las personas lo presenta, es dolor articular más en las manos y pies, acompañado de malestar general, dolor, esa sensación de cansancio, y el dolor es más fuerte en las mañanas porque uno pasa toda la noche en la cama, no se mueve, y esa inflamación hace que sea mucho más difícil mover las articulaciones. Los pacientes dicen, siento como que si tuviese dificultad en mover las manos o mover los pies. Es como que si tuviese como un guante que lo apretara, como algo como de goma dentro de la articulación. Ese dolor se mantiene, pero mejora a medida que avanza el día. Entonces, el dolor articular, el malestar general, la sensación de cansancio y ese dolor que es más exacerbado en las mañanas, que desaparece en la medida que avanza el día, son los síntomas más frecuentes de los pacientes con artritis reumatoide, que es un poquito distinta con el juvenil, que como dije, es generalmente pacientes jóvenes y es monoarticular. Entonces, para seguir la pregunta, ¿qué es cero negativo? Sí. Como dije antes, en el caso de artritis reumatoide, el sistema inmunitario reconoce ciertos tipos de proteínas y son varias. Pueden ser proteínas citrulinadas, pueden ser ciertos tipos de colágeno, los más frecuentes colágeno tipo 1 y tipo 2. Hay otras proteínas como vimentina y hay varias que están descritas. Como el sistema inmune los reconoce, si tomamos la sangre de los pacientes y buscamos si hay anticuerpos contra esas proteínas que no deberían estar, eso hace que el paciente sea positivo. Generalmente se hacen dos exámenes en líneas generales, factor reumatoideo y proteínas citrulinadas. Son los dos biomarcadores que generalmente uno hace en la clínica con el paciente. Biomarcadores son moléculas que buscamos en la sangre que puede decir que el paciente es positivo para la enfermedad o no. Eso es lo que se refiere en este caso a un biomarcador.
La mayoría de los pacientes que tienen artritis reumatoide, alrededor del 70%, 60 al 70%, tienen factor reumatoideo y proteínas citrulinadas positivas en la sangre. Es decir, que teniendo los síntomas más positividad para esos exámenes en la sangre, es un individuo que tiene el diagnóstico de artritis y es cero positivo, porque podemos hacer un examen que nos dice y confirmar si es artritis reumatoide. Sin embargo, el 35 al 40% de los pacientes que tienen la sintomatología no son positivos para esos biomarcadores. En ese caso se hace el diagnóstico de artritis reumatoide porque la clínica te lo dice, es muy, muy claro. Sin embargo, no tienen los marcadores en la sangre y se llaman entonces artritis reumatoide cero negativa. Correcto. De alguna manera también se puede expandir este mismo concepto para marcadores de inflamación. Hay individuos que cuando tienen inflamación, uno toma otros marcadores de la sangre que te dicen el nivel de la inflamación. Y si son familiarizados con la enfermedad, siempre vas y hacen proteína C reactiva, velocidad de sedimentación. Esos marcadores dicen qué tan inflamado estás. Mientras más altos los valores, más inflamación tiene. Sin embargo, hay pacientes que a pesar de tener muchísima inflamación, esos valores también son negativos. Sí, Entonces, a exacto. pesar de tener todos los síntomas y se sienten muy, muy mal, cuando hacen los exámenes salen normales. Increíble. Entonces, de alguna manera, la respuesta individual a la enfermedad es distinta para ciertos pacientes. Y esto tiene importancia desde el punto de vista terapéutico porque hay unos pacientes que responden mejor a ciertos medicamentos por ser cero positivos, con respecto a pacientes que son cero negativos. Entonces, realmente el concepto de cero positivo o negativo tiene que ver con un evento de laboratorio. No significa que al ser cero negativo no tienes la enfermedad. Correcto. Sí, ahí respondimos a varias de las dudas. Doctor, entonces ahorita también pasamos a una pregunta que nos hicieron, porque tratamientos para la artritis, en este caso, la pregunta que se repitió en varias veces, ¿cómo puedo llegar yo a empezar a tomar biológicos? Fue una de las preguntas que nos hicieron. Y esto, pues yo creo que la mejor manera de responderlo es a través de su voz, doctor. Entonces, permíteme un momentico de explicarle a la gente qué es un biológico, qué es Sí, un medicamento biológico y qué es un medicamento no biológico, correcto. porque hay mucha confusión con Sí, respecto a la terminología. Un medicamento no biológico es lo que en líneas generales la gente entiende que es un medicamento. Es un medicamento que está constituido por moléculas químicas. Es decir, es una molécula química que tiene una función terapéutica específica. El medicamento biológico no es un producto químico, es una proteína. Por eso se llama biológico, porque es un componente, entre comillas, vivo, es una proteína. Y en la mayoría de los casos se refiere a un anticuerpo. mm, Es decir, una molécula que tiene la capacidad de unirse a algo cuando es administrada. Como lo que hace cuando uno tiene una vacuna. A uno le ponen una vacuna y uno genera anticuerpos y esos anticuerpos nos protegen contra la enfermedad. En este caso, los medicamentos, la mayoría de los biológicos, no todos, son anticuerpos que al administrarse al individuo van al torrente sanguíneo y pueden unirse a ciertas moléculas y al unirse a esas moléculas las inactivan. Y al inactivarse, mejora los síntomas de la enfermedad. Entonces, los medicamentos biológicos generalmente son proteínas, generalmente anticuerpos, y los no biológicos son los medicamentos químicos convencionales que estamos más familiarizados. En el caso de la artritis, hay en las publicaciones hay como 22 protocolos de cómo tratar la enfermedad a nivel mundial. Y si uno los revisa, hay ciertas diferencias en cuanto a los procedimientos, cómo ciertos países sugieren tratar al paciente. En líneas generales se parecen bastante. Lo que sí es común entre ellos es que siempre se empieza a tratar al individuo con medicamentos no biológicos. Y el más frecuente de ellos es metotrexate, que es un medicamento que inactiva de cierta manera el sistema inmunitario, baja
la activación del sistema inmunitario, que es el problema que tenemos en enfermedades autoinmunes. El sistema inmunitario te reconoce, lo que hacen esos medicamentos es suprimirlos. Entonces generan inmunosupresión de cierta manera para evitar que el sistema te siga atacando. Entonces, siempre se empieza con metotrexate. Si el paciente no tiene mejoría desde el punto de vista clínico, se hace metotrexate más otra droga. Generalmente se combinan con esteroides. Los esteroides, ciertos esteroides a bajas dosis, para ver si la combinación de los dos medicamentos hace que la inflamación se pare. Hay pacientes que solamente con metotrexate o con la combinación metotrexate y esteroides por corto tiempo remiten. Es decir, paran la inflamación y no tienen síntomas más nunca. Sin embargo, estas enfermedades tienen la característica de ser como en ciclos para ciertas personas. Tienes inflamación ahorita, mejoras un poquito y te empiezas a sentir mal nuevamente y así vas. Hay pacientes que no responden a metotrexate o a la combinación de metotrexate con otras drogas, por ejemplo, cloroquina es algo que se da también en ciertos protocolos, y si eso no funciona, si fallan esos medicamentos o el individuo tiene reacciones adversas a esos medicamentos, que son medicamentos bastante fuertes, en ese momento se transfiere al individuo a un biológico. Y la suerte que hay en los pacientes que tienen artritis reumatoide es que hay una serie de biológicos que tienen la capacidad de ser bastante efectivos para la enfermedad. Entonces, cuando entras a biológicos, ya depende un poco del médico tratante. Ellos están más familiarizados, cuál tienen mejor efectividad en la población que ellos tratan, y en función de esos pasan un biológico. Es muy difícil para un individuo entrar de una vez con un biológico porque los protocolos sugieren de empezar con el medicamento clásico primero. Si no funciona, ir escalando progresivamente. Y si no funciona un biológico, puedes ir entonces ahora a biológico número 1, 2, 3. Hay como 5 tipos de biológicos que se pueden utilizar en la clínica para el tratamiento de la artritis. Excelente información. Y ahorita vamos a una pregunta muy interesante, doctor. ¿Actualmente hay estudios para curar la artritis? ¿Qué nos puede decir sobre ese tema tan importante? Lamentablemente, para las enfermedades autoinmunes, la única manera de curarlas como tal es reentrenar al sistema inmunitario para que no te reconozca a ti como extraño. Tarea difícil. Ese proceso de reentrenamiento es bastante complicado. Desde el punto de vista de investigación, hay muchísimas publicaciones en modelos animales en los cuales eso se logra. Porque uno tiene la capacidad de manipular al modelo experimental para hacer terapias que son bastante invasivas para lograr reentrenar el sistema inmunitario. Por lo tanto, curar como tal, ahorita no hay una cura. Sin embargo, sí hay ensayos clínicos que se han hecho con la intención de empezar a reentrenar el sistema inmunitario. Y hay 2 en particular, uno publicado en el 2015 y uno en el 2016. Un grupo lo hizo para el tratamiento de enfermedades inflamatorias intestinales y otro enfocado a artritis reumatoide. Sin embargo, son solamente ensayos clínicos fase 1, es decir, que solamente se estaba evaluando la toxicidad de esos tratamientos. ¿De qué son los tratamientos? Los tratamientos son enfocados en el desarrollo de 2 tipos de aproximaciones. La primera, el desarrollo de células T inmunosupresoras. Nosotros tenemos en el sistema inmunitario la célula que ataca más o responsable de la autoinmunidad es la célula T, y hay un grupo de células T que son supresoras. Son las células que le dicen al sistema inmunitario: mira, ya controlaste la infección, ahora párate. Esas células tienen la capacidad de pasar un switch y el sistema inmunitario se apaga. Este tipo de aproximación lo que busca es administrar células T supresoras para decirle al sistema inmunitario que se apague.
La segunda, que es la específica para artritis reumatoide y probablemente mucho más interesante para la gente que está oyendo esta conversación, es el uso de células dendríticas tolerogénicas. ¿Qué es una célula dendrítica? Cuando el sistema inmunitario reconoce algo, él necesita, la célula T, por ejemplo, que esa información esté digerida por otra célula. Otra célula le dice, mira, yo estoy estudiando esta molécula y en función a lo que yo pienso que está pasando, esta molécula es extraña. Ataca a cualquier cosa que se parezca a eso. Esa célula dendrítica es la que activa el sistema inmunitario. Las terapias están diseñadas para sacar células dendríticas del individuo, crecerlas en el laboratorio, darle una señal para que ahora, en vez de ser activadoras, sean supresoras, y esas células ahora se inyectan de nuevo en el individuo, ya sea en sangre o, en el caso de artritis, en la articulación, y cuando están allí, ahora las células, en vez de ser activadoras, son supresoras y tienen la capacidad de decirle ahora a la célula T, no te actives, todo está bien. Entonces, como te puedes imaginar, son terapias bastante complejas, son bastante caras, están en la fase más experimental que clínica, y la expectativa en los próximos años es ver qué pasa con los ensayos clínicos fase 2, que son ahora la fase en la cual ya sabes que no son tóxicos, que es lo que demostraron en la fase 1. Ahora es, si agarras ciertos individuos que tienen la enfermedad, tiene cierto efecto terapéutico, y eso es lo que estamos esperando ahorita. Entonces, hay que tener un poco más de paciencia y cruzar los dedos que la ciencia y los científicos puedan llegar al punto de poder reentrenar el sistema inmunitario para que no te ataque. Estoy segura que sí, porque trabajan muchísimo, doctor, y me consta. Ojalá que sí. Sí, ahora, otra pregunta, doctor. El impacto, bueno, aquí hay un poco de impacto de la artritis. Yo creo que en este sentido estamos hablando con respecto a otras enfermedades que se pueden desarrollar por tener artritis. Este es un tema bastante interesante, pero porque muchísima gente lo desconoce, que la artritis no solo es que ataca a las articulaciones, sino que efectivamente ataca lastimosamente a ciertos órganos. Entonces, ¿qué impacto tiene esto en las personas con artritis? El impacto fundamental es un daño articular, no solamente la inflamación, sino el daño óseo por la inflamación que existe. Sin embargo, los estudios han demostrado que sí hay asociaciones de cierto tipo de enfermedades con artritis reumatoide. Hay básicamente tres. La más alta, que son las enfermedades cardiovasculares. De hecho, la gente que tiene artritis reumatoide tiene un 60, un 70% de mayor incidencia en enfermedades cardiovasculares, que es sumamente alto. Es decir, que si tomamos a la población general, los individuos con artritis reumatoides tienen 60-70% más probabilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular, que es muchísimo. La segunda son algo que se llama enfermedad intersticial pulmonar. Es una enfermedad del tejido pulmonar. En ese caso es un 7%, alrededor de un 7%. Y la tercera es diabetes. Los individuos que tienen artritis pueden desarrollar con un poco más de incidencia que la población general diabetes. Una pregunta que hacen con bastante frecuencia es artritis y fibromialgia. Fibromialgia no es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad de la capacidad que tiene el sistema nervioso central de controlar el dolor. Sin embargo, los individuos que tienen artritis tienen un 10 al 20% más probabilidad de generar fibromialgia. Fibromialgia está presente alrededor del 2% de la población y artritis reumatoide 1%, como mencioné anteriormente. La persona que tiene artritis puede tener del 10 al 20%, es decir, 10 veces más que la población general. Entonces sí hay ciertos tipos de comorbilidad relacionada con artritis. Sin embargo, la que la gente olvida más es la parte emocional. Del 20 al 30%, perdón, el 20 al 30% de la población que tiene, déjame decirlo de otra manera para que sea mucho más fácil, si tienes artritis reumatoide, la capacidad de desarrollar depresión es un 20 a un 30% mayor que la población general. Significa que no solamente
es difícil manejar la enfermedad crónica, el dolor, el malestar, por, por la dificultad de manejar la enfermedad desde el punto de vista crónico. Siempre te sientes mal, siempre estás cansado, siempre hay manifestación de dolor y cansancio, pero además hay mayor predisposición a desarrollar depresión. Entonces es Increíble. importante que la persona que tiene artritis reumatoide tenga en mente que tiene que tener una buena salud cardiovascular, es decir, una buena dieta, ejercicio lo más que pueda, tomar en cuenta que la parte emocional es súper, súper importante y que no solamente piense, bueno, es que estoy medio deprimido porque me siento mal, es que la enfermedad puede desencadenar desde cierto punto de vista manifestaciones depresivas que son importantes manejarlas. Entonces, no solamente es que tienes artritis, sino también tienes que estar pendiente de tener una salud global, no solamente con tu dieta y con ejercicio, pero desde el punto de vista mental, emocional. Sí, muy importante. Oye, importantísimo todo lo que usted nos acaba de decir, doctor. Bueno, nos quedan pocos minutos, nos quedan 9 minutitos. Y también preguntaron sobre la artritis idiopática juvenil, si se puede llegar a remitir. Bueno, son muchas preguntas, pero bueno, para ir cerrando más o menos podemos concluir con algún... Déjame responderte brevemente esa porque es importante, Sí, sobre todo porque sí, juvenil es para gente joven que sí, tiene mayor impacto en la enfermedad. Sí puede remitir, sin embargo es bastante bajo la incidencia de remisión. Para individuos que desarrollan artritis juvenil, solamente el 7% de ellos observan una remisión completa al año. A los 10 años de tener el proceso de inflamación o el diagnóstico de artritis, alrededor del 47 al 50% de los individuos observan una remisión completa. Entonces, sí hay cierta población que mejora, pero tarda tiempo en regresar a un patrón normal. Entonces, sí hay esa posibilidad, pero no es bastante frecuente a corto plazo. excelente. Para terminar, doctor, ¿alguna recomendación que nos quiera dar en líneas generales? Yo creo que lo más importante para individuos que tienen enfermedades autoinmunes, son enfermedades crónicas, son enfermedades difíciles de manejar, son enfermedades que de cierto punto de vista no solamente lo afectan aún desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista emocional, y no solamente el individuo, sino se convierte en un proceso de la familia, se convierte en una enfermedad que afecta el trabajo, afecta las relaciones interpersonales. Entonces es muy, muy importante que el individuo tenga el apoyo médico que permita tomar las decisiones terapéuticas apropiadas. Algo que veo con muchísima frecuencia es el tipo de individuos que ven cierto tipo de terapias que no tienen este basamento científico, que no tienen basamento médico. Hay mucha automedicación en la población que tiene artritis reumatoide porque se desesperan, porque tratan ciertos tipos de medicamentos y no les funciona bien. Oyen muchas cosas en En las en, redes en actualmente. las redes sociales, en internet, y Sí, son cosas que realmente no tienen ningún basamento y no tienen ninguna función terapéutica. Una de las ventajas que tiene artritis reumatoide es que no tienen otro tipo de artritis, es que tienen un arsenal terapéutico a la mano. Lo que pasa es que hay que buscar cuál es el que funciona mejor para ese individuo. Entonces, la recomendación es seguir las indicaciones del médico, buscar un médico que se sientan cómodos, tener educación sobre la enfermedad. Estas enfermedades son crónicas. Si tienes el diagnóstico de artritis reumatoide, lo vas a tener por mucho tiempo porque ya dijimos que ya no hay cura, pero sí hay tratamientos muy efectivos. Entonces, educarse profundamente sobre la enfermedad ayuda a tener, uno, tranquilidad de lo que está pasando. Segundo, tomar decisiones terapéuticas. Y tercero, sentarse con tu médico y decirle, mira, esto es lo que yo pienso, ¿qué crees tú que es mejor para mí? ¿Cómo podemos tener un tratamiento no solamente médico, sino holístico que me permita a mí tener una vida
saludable, entre comillas, una vida que sea productiva, que no sea una vida de dolor, no sea una vida de que yo no puedo hacer absolutamente nada. Yo quiero tener una vida funcional. Y eso es importante. Y eso viene de entender la enfermedad, de educarse y tomar las decisiones apropiadas. Y por último, apoyo emocional. Esto es súper, súper importante. Busca grupos de gente que tenga la misma enfermedad que tú. Habla con ellos, ve qué les funciona, qué no les funciona, qué hacen para sentirse mejor. Ese apoyo de individuos que realmente tienen una experiencia visceral de lo que tú estás viviendo es súper importante, porque la mayoría de la gente dice, lo siento, sí, debe ser muy difícil, pero realmente no entiende lo que significa pararse todos los días con tanto dolor, con tanta dificultad. Entonces, tener ese apoyo y convertirse no solo en el individuo que se queja de la enfermedad, pero el individuo que entiende lo que está pasando y en función de las limitaciones, ver las opciones que hay para desarrollarse y seguir creciendo. Si no puedes correr un maratón, bueno, ¿cuál es el otro deporte que puedo hacer? Claro. En vez de decir, no, no puedo hacer absolutamente nada. Es difícil y digo esto desde el punto de vista personal porque yo soy un individuo que sufre una enfermedad autoinmune, inflamatoria, articular también, que no es artritis reumatoide, es espondilitis anquilosante, que es otro tipo de artritis que tiene el mismo tipo de patrón. Uno se siente muy mal, uno se siente bien limitado y es difícil manejarlo. Pero es importante tener la fortaleza como paciente de educarse, tomar las decisiones terapéuticas adecuadas y tener un tratamiento holístico para la enfermedad. Ay, doctor, muchísimas gracias. De verdad que en nombre de todos los seguidores de Artrimony y las personas que van a poder disfrutar de esta conversación tan informativa, porque eso es lo importante, vamos a ayudar a la comunidad a través de esta gran conversación que tuvimos con el doctor Jesús Páez Cortés para poder guiarlos y poder aportar y ser responsables de lo que vemos en Internet. Y yo creo que esa es una de las grandes cosas que nos ha dado esta tarde el doctor Jesús Páez Cortés. De verdad, doctor, que muchísimas gracias. En la distancia le mando un gran abrazo y bueno, también tengo en común que también soy paciente de artritis, así que sé muy bien de lo que usted está hablando. Así que muchísimas gracias y esperemos que podamos volver a tener otra conversación así tan informativa y tan importante para todas las personas. En nombre de los seguidores. Muchísimas gracias, Mónica, primero por la invitación, por la paciencia de hacer el trabajo que estás haciendo, porque no solamente es importante educar a las personas, sino es importante demostrarle a los otros que hay un equipo de gente, hay un montón de individuos en este mundo que entiende lo que está pasando y están tratando de hacer la diferencia. Entonces, muchísimas gracias por el trabajo que haces y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. A usted, Un placer doctor, estar aquí. un gran abrazo. Sí, muchísimas Un gracias. abrazo para ti también. Hasta Chao, luego. chao. Hasta luego.